¿Está grabando? Estamos grabando. Bien. Bueno. Espero que el inicio con el Kahoot nos haya distendido un poquito. Es viernes, así que no viene mal. De paso repasamos algunas cosas. Bueno. Las últimas clases estuvimos viendo algunas cosas de implementación de TDAs, cosas que necesitan, incluso hoy vamos a empezar a hablar de pilas en la práctica, van a ver, tengo entendido que ya vieron un poco de genérico, si bien es un tema más de hoy, seguramente hoy lo repasen de vuelta, que la idea es esencialmente, bueno, ¿cómo hago yo para que mi pila no sea solo de enteros? Ok, tema de la práctica, ¿sí? Entonces, gente, por favor. Entonces, acá de momento paramos con tema de TDAs porque un tema que me quedó colgado de tema de complejidad es este tema que es división y conquista, que es un tema que necesitamos dar. Antes era el primer tema que yo daba, era la segunda clase esto. Decidimos, para que la teórica y la práctica queden un poquito mejor alineadas, dar esto un poquito después. Y lo damos inclusive después de complejidad para ya incluso tener un poquito de complejidad visto antes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer de cosas que hayamos visto hasta ahora, etcétera, bla, que quieran hacer? Si no, arrancamos con la clase de hoy, pero tenemos un minuto para dedicarle a otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, primero, recordatorio importante, porque yo todavía tengo gente que no me creó el pull request para el TP0 y es como, por favor, créamelo porque no te puedo corregir. Y si no me dejas de corregirte, el problema no está de mi lado. Por favor, créenlo. Si tienen algún problema, algo no les anda, avísennos, ¿sí? Es importante. Eso, recordatorio. Y esto lo tienen que hacer para cada entrega, etcétera, ¿sí? Yo hasta ahora les mando un recordatorio de, che, mandaste esto y no creaste el pull request después de 3 días, me doy una idea de que te olvidaste. Y nada más. Ya después yo ya no recuerdo más nada y porque no puedo estar le corrijo a 10 personas. Si le tengo que recordar a cada uno se me complica. ¿Sí? Ok. Fin. Sí. Para la parte individual sí. Sí. O sea, hasta que nosotros le digamos, bueno, ahora tienen que armar los grupos, etcétera, y ahí se vuelve a hacer un random de correctores donde lo único que les aseguramos es que no les va a tocar la persona que ya les corrigió en los individuales. Tenemos un script que lo hace. Para bien o para mal, o para nada. Así que bueno, volviendo a los temas que nos incumben. Nosotros hasta ahora, cuando hablábamos de algoritmos recursivos, y por ahora me voy a cernir en cosas recursivas, después voy a hacer una aclaración sobre esto, pero cuando trabajamos con algoritmos recursivos en su enorme mayoría, tal vez hay una o dos excepciones que vamos a dejar de costado adrede, lo que terminamos haciendo muchas veces es llamar al problema con un elemento menos. Y cuando digo uno no es que tiene que ser uno, pueden ser dos. Por ejemplo, en Fibonacci teníamos Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. El tema es que tenemos el -1, -2, menos una constante, ¿sí? Eso era más o menos como tenemos estructurado. Lo que hicieron ustedes probablemente en el TP0 con el problema de la suma, con el de si son capicúas, también el de si son capicúas probablemente se comieron, de alguna manera evitaron el primero y el último, están restando 2 caracteres de una u otra forma, ¿sí? De todas formas, la idea es esencialmente la misma, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del factorial, bueno, la definición propia del factorial es así, ¿sí? Esta es una forma de hacer recursividad y está perfecto y es como se resuelven problemas. Ahora vamos a ver otras formas, ¿sí? Que es que en división y conquista lo que vamos a tener, división y conquista es algo que después vamos a explorar más todavía en lo que es teoría de algoritmos, pero esencialmente es lo que se llama una técnica de diseño, o sea, tenemos un universo de problemas que se pueden resolver con esta técnica, que sigue ciertos patrones. A medida que vayan practicando ejercicios van a encontrar ese patrón, probablemente, donde nosotros podemos, en vez de resolver cada parte de mi problema recursivamente, restándole a puchitos, puedo trabajar con proporciones, ¿sí? Tercios, cuartos, 2/5 del tamaño de mi problema, ¿sí? Donde eso puede ser
no sé, al principio tenía n elementos, bueno, ahora voy a tener 2/3 y llamo recursivamente. O, bueno, llamo recursivamente para una mitad y para otra mitad. Esa es otra forma de resolver, ¿sí? Y acá pongo recursivamente con un asterisco porque no es necesario que sea recursivo, por dos razones. La primera, porque tranquilamente puedo escribirlo de forma iterativa, y la segunda, porque todo algoritmo iterativo se puede escribir de forma recursiva y todo algoritmo recursivo se puede escribir de forma iterativa. Eso es un teorema que lo pueden ver en Exactas, no me voy a gastar en ese teorema, citation needed, pero que todo lo pueda escribir de forma recursiva o que todo lo pueda escribir de forma iterativa no significa que todo se deba escribir de una forma o de otra. A lo cual, les digo, los algoritmos de división y conquista se escriben de forma recursiva, porque escribirlos de forma iterativa es un garrón, lisa y llanamente. Hay uno que con más o menos puede zafar, pero en general van a ser un garrón. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo vi una vez un algoritmo de estos, de los que vamos a ver ahora, donde, bueno, en su momento cuando estaba dando Diego Esaya, siendo ayudante de algoritmos 2, dice, bueno, les voy a mostrar cómo se hace esto iterativo. Y básicamente lo que tuvo que hacer era simular la recursividad con una pila, que era algo que habíamos visto de utilidades de pilas en las últimas dos clases, ¿sí? Y es como, me dejaste el código horrible, en su punto era ese, era mostrar que el código era horrible, hacemos el código horrible, pero bueno, es iterativo. A lo cual ya les voy diciendo, háganlo recursivo. No se hagan eso ustedes, no nos lo hagan a nosotros, especialmente porque si lo hacen así, hay muchas chances de que lo hagan mal. Esa es la realidad. Yo puedo entender que en estos momentos todavía de la carrera no estén amigados con la recursividad. Yo esperaría, para el final de algoritmo 2 yo espero que ya estén amigados, pero entiendo que todavía no estén amigados. Bueno, hay que empezarse a amigar, necesariamente. Porque ya hay ciertas cosas que no son tan sencillas de escribir de forma iterativa. Entonces, ¿qué ejemplo conocido, o ejemplos conocidos tal vez, que hayan visto probablemente en algoritmos 1, por lo menos deben haber visto, en donde trabajan con proporciones, llaman recursivamente o lo que fuera, o sea, resuelven el mismo problema, pero con proporciones? Sí, ¿qué decían? Búsqueda binaria. Leticia. Espera, vos sos Leticia. Sí, espera, ¿quién habló entonces? Ok, las dos dije, listo, está bien, yo dije bien, así que está bien. Bueno, búsqueda binaria, exactamente, búsqueda binaria es como, hay tres algoritmos que son como los algoritmos arquetípicos de división y conquista. Uno es búsqueda binaria, que es con el que más vamos a trabajar en esta materia, probablemente, con el que más similitudes vamos a tener, con el que más similitudes se van a tener, y un poquito otro más. Y con el otro se trabaja un poquito más en teoría de algoritmos, nada más, porque se hacen algunas cosas un poco más flasheras. Entonces, vamos a repasar rápidamente búsqueda binaria. Si yo tengo, bueno, este es el código, básicamente, ¿sí? Que parte de la precondición, muy fuerte precondición de el arreglo está ordenado, ¿sí? Mi arreglo está ordenado y yo quiero buscar un elemento, ¿sí? Ordenado, digamos, de menor a mayor. Entonces, simplemente voy a la mitad. Si el elemento que estoy buscando es el elemento de la mitad, listo. Y si no, me fijo, si el elemento que yo estoy buscando es más grande que el elemento de la mitad, significa que tiene que estar en la segunda mitad. No puede estar en la primera mitad. Porque si el elemento que estoy buscando es un 10, el de la mitad es un 5, no puede estar en la primera mitad del arreglo. No puede ser, porque el arreglo está ordenado, ¿sí? Entonces ya descarto una mitad. Y me quedo con la segunda mitad. Y bueno, en el caso contrario me quedo con la primera mitad, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso busco el 8, voy a ir a la mitad, que es el 19, ya sé que ahí no parece que sea la mitad, pero es porque, bueno, estos dos números tienen más dígitos, pero les juro que esa es la posición de la mitad, ¿sí? 19 es más grande, entonces descarto, por supuesto, el 19 y todos los de la derecha. Entonces, ahora, con lo que me resta, ahora puedo ir a la mitad y decir, che, ahora, ¿qué pasa con el elemento del medio? Es 4, es más chico, lo descarto y voy a 8, ¿sí? Y justo acá en la mitad está todo bien. Fíjense que acá hice solamente 3 comparaciones. O 3 llamados, como fuera. Tal vez hay más comparaciones de por medio.
Si acá hubiese estado buscando el 10, bueno, descartaré el 7 y el 8 y me voy a quedar solamente con el 9. Y el 9 también me voy a ir más para la derecha y se me van a cruzar los índices, que es el caso base de me pasé y el elemento no está. ¿Sí? Ese es nuestro algoritmo ya conocido, que espero que todos conozcan, búsqueda binaria, de alguna forma u otra. Recordamos, tiene la precondición muy fuerte de que el arreglo esté ordenado. ¿Sí? Todavía no sabemos cuánto cuesta hacer esta operación. Ya lo vamos a ver después, ¿sí? Porque a priori nos podría decir, ¿qué cuesta más? ¿Hacer esta búsqueda binaria o hacer una búsqueda común y corriente? ¿Cuánto nos cuesta hacer una búsqueda común, que voy elemento por elemento? Búsqueda secuencial. ODN, ¿sí? Incluso se la suele llamar búsqueda lineal, para hacerlo más redundante todavía. 1, 2, 3, vamos buscando el elemento uno por uno. ¿Sí? Eso es ODN de cajón. Aunque el elemento esté en supongamos que me dicen, pero Martín, podría estar en los primeros lugares. Sí, pero con complejidad tenemos que ver una cota superior. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con el peor caso. Que en ese caso es que el elemento no esté y me tengo que ver todo el arreglo. Incluso si lo viéramos en un caso promedio, terminaríamos en ODN. Si vemos todo el universo de posibilidades, la gran mayoría no están. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio, donde yo tengo un arreglo desordenado, no hay trampas, ¿sí? Tengo un arreglo desordenado de números enteros y quiero encontrar el máximo. Ahora vamos a usar división y conquista, ¿sí? Y les pregunto yo a ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Qué? No. Eso sería hacer trampa. Y además costaría mucho, después lo vamos a ver. Es una buena idea para empezar, pero si yo llamo a ordenar, no estoy haciendo división y conquista. Simplemente ordeno y me quedo con el último. ¿Sí? Entonces, vamos bien. Se entendió dónde voy, ¿no? O sea, queremos usar sí o sí la técnica, ¿por qué? Porque tal vez encontramos un algoritmo mejor. Tal vez mejor que lineal, que es lo que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, vamos, y también por una cuestión pedagógica nada más. ¿Sí? Está bien. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Maxi. Maxi, estabas diciendo que necesitamos un caso base. Bien, necesitamos un caso base porque vamos a hacer esto recursivo. Lo primero que necesitamos es un caso base. ¿Cuál es nuestro caso base? En un problema en el cual estoy buscando el máximo. Alguien que diga algo, no me quedo. Bien, que tenga un solo elemento. ¿Cuándo vimos eso también? O sea, ¿dónde vimos literalmente eso? Literalmente ese caso base. No, o sea, literalmente en el mismo problema, pero hace un par de clases, cuando hicimos recursivo ir de a uno. Era el mismo caso base, porque el caso base no depende del algoritmo en sí, en general casi siempre depende del problema, no del algoritmo. Digo casi siempre porque, por supuesto, hay excepciones y prefiero no atarme legalmente a nada, pero eso es algo que quiero traer de la clase anterior de vuelta. Vamos para atrás un segundito. El algoritmo que buscaba el máximo de forma recursiva, quedándonos con, voy a comparar el primer elemento con el máximo de todos los demás. ¿Sí? Y fíjense que el caso base es cuando tengo un solo elemento. Ahora de vuelta, nuestro algoritmo va a tener como caso base cuando tengo un solo elemento. ¿Y ahí qué devuelvo? Ese elemento, por supuesto. Bien. Cuando tengo un solo elemento, devuelvo ese elemento. Bien. Ahora vayamos al caso general. ¿Cómo hacemos? De vuelta tenemos esta técnica donde podemos partir cosas, resolver. Tu nombre primero, porque... Martín, bien, me gusta tu nombre. Mentira, no me gusta. ¿Cuántos Martínez hay acá? Divise el arreglo. Bien, ¿cómo? Para... Bien, lo partimos a la mitad. Eso es lo que quería llevar porque dividir podría hacerlo dividir en 3/5, en 5/7 y 2/7 por otro lado. Ok, lo partimos a la mitad, bien. Tenemos mitad izquierda y derecha, llamámoslo.
Eso no es división y conquista. Ojo. Más. Empezamos bien, lo partimos a la mitad. ¿Qué podemos hacer con la primera mitad? Sí. No es necesario que nos ocupemos de eso, porque por suerte nuestro algoritmo es recursivo. Bien, Andrea dice, llamo recursivamente a una función, llamo a una función que se llama obtener máximo, que casualmente es la misma función, cosa de la vida, que me devuelve el máximo de la primera mitad. ¿Sí? O sea, yo llamo recursivamente con la primera mitad. ¿Qué me devuelve eso? El máximo de la primera mitad. Ahora, ¿qué puedo hacer también? Bien, yo después llamo para el máximo de la segunda mitad. ¿Sí? Entonces, o sea, obtengo el máximo de la primera mitad, el máximo de la segunda mitad. ¿Cuál es el máximo total de todo el arreglo? El máximo entre estos dos. ¿Sí? El más grande de los dos máximos tiene que ser el más grande. Es como tengo, si inicio es igual a fin, esto se puede hacer diferente, especialmente en Go, donde tenemos nuestros slices constantes y toda la pelota, pero para la próxima voy a modificar un poco estas diapos. Porque antes, como daba esto antes de que ustedes vieran slices, es como que no lo quería usar. Pero bueno. Teniendo inicio y fin, esto está escrito en Python, me había olvidado de corregir esto, quería corregirlo y me lo olvidé. Tengo otro código más abajo, pero creo que sí lo corregí. Bueno, si el inicio y el fin son iguales, entonces devuelvo ese elemento. Caso base. Bien. Si no, calculo la posición del medio, inicio más fin dividido 2. ¿Sí? Y entonces llamo recursivamente para la primera mitad, llamo recursivamente para la segunda mitad, donde solamente contemplo el elemento del medio en una de las dos, porque si no, esto puede terminar probablemente una recursividad infinita. Son detalles que hay que tener cuidado. Esto me va a devolver el máximo del lado izquierdo y el máximo del lado derecho en cada uno de los casos. Y lo único que hago acá es, acá tengo una comparación con un operador ternario, no le den pelota, acá es llamar al máximo entre estos dos, ¿sí? Me quedo con el máximo entre estos dos. Después, esto es solamente notación medio rara. No quería que me ocupe mucho espacio, nada más, ¿sí? O sea, si el máximo izquierdo es más grande que el derecho, devuelvo el máximo izquierdo y si no, el derecho. Quédense con eso, ¿sí? Sé que muchos deben decir, ajá, ponele. Así que, por cualquier cosa, yo tengo acá el mismo algoritmo, pero chiquitito, y acá tenemos nuestro arreglo de ejemplo, ¿sí? Entonces, yo acá lo primero que voy a hacer es partir mi arreglo a la mitad, ¿sí? Y voy a hacer de cuenta que tengo la mitad de los elementos. Yo llamo recursivamente, digo, ok, obtener el máximo de la mitad izquierda. Toma, te llamo, ¿sí? Yo no es que creo otro arreglo que es la copia. Fíjense que yo acá no estoy creando ningún arreglo, ¿sí? Pero simplemente lo hago por una cuestión de separémoslo visualmente, ¿sí? Yo estoy seteando los límites con inicio y fin. Inicialmente, inicio va a valer 0 y fin va a valer el largo del arreglo menos 1, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos nuestra mitad izquierda. No estamos en el caso base, así que lo vamos a volver a partir. De vuelta, no estamos en el caso base, lo vamos a volver a partir. 4, ok. Ahora sí, cuando yo llame recursivamente, estoy en el caso base. ¿Cuál es el máximo de un arreglo que solamente tiene 4? El 4, ¿sí? Terminé del lado, o sea, yo en la llamada con este arreglo acabo de terminar esta línea, voy a esta, a esta que va a llamar para el máximo de la derecha, llama para su lado derecho que solamente tiene el 8, vuelve a caer en el caso base, ¿sí? Entonces devuelve el 8, que es el único elemento. Ahora que ya tengo el máximo de la izquierda y el máximo de la derecha, me quedo con el máximo entre esos dos. ¿Cuál es? 8, ¿sí? Bien, entonces esto devuelve el 8. Entonces, acabamos de terminar con calcular el máximo del lado izquierdo para este arreglo. Ahora vamos a llamar para el máximo del lado derecho, que es con 3 y 9. Cuando yo llame para el lado izquierdo, va a caer de vuelta en el caso base con 3.
Cuando yo vaya con el lado derecho, va a caer con el caso base con 9. Y entre 3 y 9 se va a quedar con el más grande, que es 9. ¿Sí? Entonces tenemos 8 y 9. Ya terminamos, o sea, terminamos de ejecutar esta línea para cuando estábamos con este subarreglo. Terminamos de ejecutar esto y nos quedamos, bueno, el máximo del lado izquierdo es 8, el máximo del lado derecho es 9. Nos quedamos con el más grande, 9. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y ahora llamo, terminé de calcular la mitad, el máximo de la mitad izquierda para este arreglo, llamo para la mitad derecha. Este va a volver a hacer lo mismo que antes y va a devolver, en este caso, el 5, ¿sí? Porque va a quedarse. Va a llegar 4 y 5, entre 4 y 5 se va a después quedar con el 5, entre 2 y 2 se va a terminar quedando con un 2, da lo mismo cual. Cuando compare 5 con 2, va a volver el 5, ¿sí? Y entre 9 y 5, de vuelta va a comparar y se va a quedar con el 9. Y si esto era parte de un arreglo más grande, pongámosle de 16, 17 posiciones, como sea, ¿sí? Y esto era simplemente una llamada más, bueno, vamos a seguir haciendo esta misma lógica, ¿sí? Y de ahí para arriba. Termine donde termine. ¿Se entendió cuál es la lógica acá? ¿Sí? Ok. Entonces, una pregunta que podría ser es, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Lo que acabamos de hacer de edición y conquista o los algoritmos que vimos antes? De búsqueda del máximo iterativo y recursivo. Bueno, no es lo mismo. ¿Quién dijo eso? Tu nombre. Tiago dice, son la misma foto. Es una buena primera impresión. ¿En qué te basas? Bien, o sea, tu intuición está perfecta, está completamente bien. Voy a tratar de decirlo tal vez de otra manera, que sería, a ver, básicamente estamos viendo todos los elementos, de una forma medio estrafalaria, ¿no? Pero la estamos viendo todos los elementos y estamos haciendo cosas bastante simples. Parecería que por cada elemento hacemos cosas más o menos O de 1, ¿sí? Entonces podemos concluir, magia de por medio, que esto es lineal y por ende todo lo mismo. Es una buena primera intuición y es bueno tenerla, ¿sí? O sea, está bien. Después vamos a tratar de ajustar un par de tuercas, pero quedémonos con esto, ¿sí? Vamos a ver dentro de un ratito exactamente si es posta así, o si es más, o si es menos. Algo primero que espero que quede como una noción básica es, no podríamos hacerlo mejor que lineal. Este problema en particular. Otros sí, pero este no podemos hacerlo mejor que lineal. Por el simple hecho de, ¿cómo hago yo para saber cuál es el máximo de un arreglo que tenga los elementos que tenga, sin verlos? O sea, sin ver todos. O sea, para hacerlo mejor que lineal, yo tengo que poder evitarme ver algunos. Alguna proporción, algo. Si yo no tengo información en este arreglo, necesariamente tengo que verlos todos. ¿Sí? Si tengo más información, tal vez podemos llegar a hacer, como dijimos antes, si el arreglo está ordenado, lo hacemos en tiempo constante, pero eso es como un montón de información. ¿Sí? Bien. Antes de ver cómo hacemos para calcular la complejidad de esto, porque no es obvio, ¿sí? Vamos a ver otros algoritmos de edición y conquista clásicos que son Mergesort y Quicksort. Son dos algoritmos de ordenamiento. Algunos tal vez ya los hayan visto en algoritmos 1, otros no pasa nada. Y vamos a aplicarlo a este arreglo de acá. Este es un buen momento para mí mismo, para recordarme, decirles, esto está en la página del curso, pero igual cada tanto está bueno recordárselos. En esta página acá tienen muy lindas visualizaciones de todos los algoritmos y estructura de datos y algoritmos con estructura de datos que vemos en la materia. No todos, pero sí una buena cantidad. Entonces, tal vez les sirve para hacerse ustedes mismos algunos ejemplos de, ¿qué pasa en este caso y en este otro? Y ver un paso a paso y cosas por el estilo. Tenemos otra página más que también lo muestra, y tal vez en algún caso en la práctica incluso tal vez lo usen también para mostrarles algunas cosas. Pero bueno, nada, eso. De vuelta, si van a la página principal tienen ahí dos links y estos son las dos. No son los únicos dos que existen, pero son los más completos. Bueno, Mergesort. ¿Cómo hace para ordenar? Lo que hacemos es, primero, por supuesto, caso base, tenemos uno o ningún elemento. ¿Sí? Porque en el caso de ordenamiento sí podemos admitir que no hayan elementos para poder ordenarlos. ¿Sí? En el caso de máximo no, porque
¿Qué es el máximo de un arreglo que no tiene nada? Entonces, ¿qué pasa si mi arreglo ya está ordenado? Perdón. ¿Qué pasa si mi arreglo tiene un solo elemento o ninguno? Ya está ordenado. Bien, me spoileé a mí mismo, perdón. Bien. Y en ese caso devuelvo ese arreglo o devuelvo una copia si quieren. Por ahora no nos vamos a meter demasiado con esos detalles. ¿Sí? Y en el caso general lo que vamos a hacer es medio parecido a lo que acabamos de hacer con buscar el máximo, que es partimos a la mitad. Y lo que digo es, ordename la mitad izquierda, ordename la mitad derecha. Como resultado, el algoritmo es recursivo y ya sabemos que funciona porque, bueno, la lógica recursiva se encarga sola. Supónganse siempre que, no sé, llamamos a selección, incluso si quieren, que ya lo tiene implementado con el TP0, no importa. Tenemos dos arreglos ya ordenados. Y ahora el chiste es que podemos intercalar de forma ordenada estos dos arreglos, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente, vemos, a ver, el primero de la mitad izquierda y el primero de la mitad derecha, el más chico va al arreglo resultante, ¿sí? Al arreglo completamente ordenado. Y avanzo en ese, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer como en el ejemplo, ¿sí? Y voy avanzando y voy poniendo siempre el más chico, hasta que algún arreglo se me termine y termino de completar con los del otro, ¿sí? Entonces, tengo ese como mi arreglo, un segundito, bien. Parto a la mitad. Llamo recursivamente para mi lado izquierdo, que lo quiero ordenar. Acá ya lo separo, pero yo siempre voy primero para el lado izquierdo. No estoy en el caso base, así que voy a partir, está bien, de vuelta. Vamos para el lado izquierdo primero. De vuelta, no estoy en el caso base, así que parto, 6 y 8, y voy para el lado izquierdo. Ahora sí estoy en el caso base, entonces, bueno, me voy a quedar con este arreglo con solamente el 6. Voy para el lado derecho y me va a pasar lo mismo, 6 y 8, y ahora intercalo ordenado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el más chico entre 6 y 8? Que son los primeros de cada elemento. 6. Bueno, pongo el 6. Se me terminó un arreglo, lleno con el otro. 6 y 8. Voy a hacer parecido entre 7 y 2, ¿sí? Que primero va a ir el 2 y después el 7. Ahora que ya tengo ordenado del lado izquierdo y del lado derecho para este de acá, me fijo, bueno, 2 y 6, ¿cuál es el más chico? 2. Bueno, ese va primero. Avanzo. Me quedo en este arreglo me quedo apuntando al 7. Entre 6 y 7, el 6. Avanzo. Y entre 7 y 8 me quedo con el 7 primero. Y bueno, después ya relleno con el 8. ¿Sí? 2, 6, 7, 8. Voy a hacer parecido acá. Pero bueno, acá no van a haber tantos cambios, por supuesto. ¿Sí? Donde me va a quedar 1, 5, 6 y 9. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es de vuelta. Una lógica muy parecida. Me fijo, ¿quién es más chico? ¿1 o 2? 1, ¿sí? Entonces va a ir primero el 1. Después, 2 o 5. 2, bien, va el 2. 6 o 5. 5. 6 o 6, acá podremos decir, bueno, puede ir cualquiera de los dos. Me voy a quedar con el de la izquierda por propiedades que vamos a ver dentro de un par de clases, ¿sí? Entonces me quedo con el 6 de la izquierda. Entre 7 y 6 va el 6, después va a ir 7, después va a ir el 8 y finalmente me voy a quedar con el 9 este que sobró, ¿sí? Y esto queda ordenado. Si esto fuera parte de un arreglo más grande de 16 posiciones, qué sé yo, esto sigue ordenando para arriba. ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Sí. Acá voy primero el más chico contra el más chico. Vos sabés que entre este y este, el más chico entre los dos es el mínimo de todo el arreglo. Necesariamente, porque los dos están ordenados, ¿sí? Entonces, el 1, por ser más chico que el 2, es necesariamente el más chico de todos estos y de todos estos. Entonces, listo, ponemos el 1. Después comparamos al 2 con el 5, ¿sí? O sea, yo voy a tener como, no diría punteros, sino índices, ¿sí? Voy a tener un índice para el arreglo 1, un índice para el arreglo 2, que ahora está apuntando al 5. Voy a comparar al 2 con el 5, va a ir el 2. Del otro arreglo, si yo no copié, no me muevo, ¿sí? Y ahí es donde termino poniendo todos los elementos, ¿sí?
¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Estamos muy bien de tiempo, así que pueden preguntar. O sea, esta es la lógica básicamente de Merge. De vuelta, esto es pseudocódigo. Donde si tenemos solamente un elemento o tenemos ninguno, podríamos también definir para ninguno, devolvemos el arreglo. Y si no, bueno, nos quedamos con la mitad de los elementos, nos copiamos un arreglo a una mitad. Esto se puede hacer con slices de Python, de Go, como sea, ¿sí? No. Acá lo puse como bueno, para que sea genérico. Después, si lo quieren en Go, después se los paso. No, son pocas las diferencias, ¿sí? En Go, si vos haces int dividido algo, eso te da int. Directo. Bueno, llamo recursivamente para la primera mitad, llamo recursivamente para la segunda mitad. Los dos arreglos están ordenados y acá hago insertar o intercalar ordenado, ¿sí? En cualquier, ¿sí? Esto nos va a devolver un nuevo arreglo, ¿sí? No lo puse acá, ¿sí? Donde hace esa lógica de ir uno por uno. El código de esto no es lo más lindo del mundo, pero tampoco es algo muy complicado de hacer. O sea, eso incluso hasta es probable que en Algoritmos 1 hayan hecho algún ejercicio así. No sé si todos, no necesariamente, pero yo en su momento cuando estaba en Algoritmos 1 era un ejercicio que hacíamos. Dado dos arreglos que ya están ordenados, unirlos y generar uno que ya esté ordenado. Sí, eso. Ok. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto cuesta esto? Tal vez alguno lo sabe, pero lo sabe porque le dijeron. No vamos a confiar demasiado. Sí. Puede ser. Citation needed. Por ahora no tenemos justificación. Yo te puedo decir ODN a la quinta y es como, bueno, sí, puede ser. También tenés que creer por ahora. Esa lógica no se aplica siempre. Por eso hay que tener cuidado con eso, ¿sí? O sea, no estás mal, está bien por dónde estás yendo, pero esa lógica no se aplica absolutamente siempre. Así que en la gran mayoría de los ejemplos que vamos a ver acá sí, pero no siempre. Ok, caso base para Quicksort. Este es otro algoritmo. Después vamos a ver exactamente cómo calculamos la complejidad, pero vamos a ir de eso todo junto. Caso base. Lo que les dije hace un rato, el caso base, en su enorme mayoría de los casos, depende del problema, no del algoritmo. Por ende, en este caso volvemos a tener el mismo caso base, que es cuando yo tengo un elemento o ninguno, bueno, ahí devuelvo ese mismo arreglo porque ya está ordenado, ¿sí? Alguien podría decirme, no, bueno, pero cuando tenés dos elementos, ahí los puedo comparar y fijarme, eso no es caso base. Cuanto más tengo que pensar en el caso base, tengo más chance de mandarme cagadas. Y en el caso general, lo que vamos a hacer, y este va a ser el punto más problemático después, que lo voy a mencionar más tarde, y más tarde me refiero a la clase que viene, que esto va a tener algunas consideraciones. Vamos a elegir un pivote aleatorio. Inicialmente vamos a decir que es el primer elemento, ¿sí? Pura y exclusivamente el primer elemento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es crear dos arreglos auxiliares. Uno donde estén todos los elementos que sean menores a ese pivote y otro donde todos los elementos sean mayores a ese pivote, ¿sí? Vamos a llamar recursivamente para ordenar a los menores, llamar recursivamente para ordenar a los mayores, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo todos los menores ordenados, todos los mayores ordenados, y tengo el del medio, que es el pivote, ¿qué es lo que me queda hacer? Ya lo tengo ordenado, ya llamé a Quicksort recursivamente. Perfecto. Simplemente unimos y ya está, ¿sí? Entonces, mismo ejemplo que antes. 6, 8, 7 y 2. 1, 5, etc. Voy a tomar de vuelta, como mi pivote en este momento no va a ser aleatorio, voy a agarrar el primer elemento, que en realidad puede ser tan aleatorio como cualquier otra cosa, ¿sí? Y voy a mandar todos los menores para un lado, todos los menores para un arreglo, todos los mayores para el otro arreglo, ¿sí? Simplemente separo. 8, 7, 2, 1, 5, 9 y 6, pongámosle que vamos a definir que cuando son iguales lo mandamos a los mayores, ¿sí?
Bueno, llamo recursivamente para este de acá. Entonces, tomo como pivote al 2, 1 es menor, 5 es mayor. ¿Sí? No sé por qué me quedo así, no me acuerdo. Llamo recursivamente para el 1. Caso base, listo, no hay nada más que hacer. Llamo recursivamente para el 5, o sea, para el arreglo con solamente el 5, no hay mucho más para hacer tampoco. ¿Sí? Ya llamamos para el lado izquierdo y derecho, ahora solamente nos queda unir. Ordenadito. Bien. Y ahora llamamos para este. 8 lo tomamos como pivote, nos queda 7 del lado menor, 9 del mayor, 6 del menor. ¿Sí? Y ahora llamamos recursivamente para 7 y 6, que nos va a quedar 6 en los más grandes, en los menores, 7 como pivote y el de los mayores nos queda vacío. Podemos llamar o no, no importa, no va a haber ningún cambio. ¿Sí? Y ahora, bueno, concatenamos 6 y 7, no hay mucho más para hacer. Llamamos para el 9, que como es caso base no hace nada. Volvemos y ahora concatenamos esto. Concatenamos, unimos, verbo que a ustedes más les guste. ¿Sí? Como ya terminamos del lado izquierdo y del lado derecho, unimos. Ordenado. ¿Entendieron cómo funciona el algoritmo? ¿Sí? Bien. ¿Cuál creen que es más rápido? ¿Quicksort, que es el que acabamos de ver, o Mergesort, el que vimos antes? Les digo cuáles son las respuestas correctas. Mergesort, Quicksort, son lo mismo, no sé. O sea, dice quick. O sea, si Mergesort, o sea, ahí el problema es el que inventó Mergesort y no lo llamó Super Fast Sort. Claramente ahí habríamos ido por Super Fast Sort, ¿no? Obvio. Como Quicksort parece que, o sea, bueno, va a tercera y Super Fast Sort es como, bueno, quinta mínimo. Lo que dé. Sí. ¿Qué problema puede tener Quicksort? Claro, si el arreglo ya está ordenado, ese es obviamente un ejemplo muy mala leche. No es el único caso, pero es un caso. ¿Sí? Si mi arreglo ya está ordenado, mi pivote es el primero. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar el de los menores vacío y el de los mayores con todos los demás elementos. Y después lo mismo, y después lo mismo, y así. ¿Sí? ¿Qué problema tiene eso? ¿Cuánto me cuesta hacer esta separación de acá? Seguro. ¿Cuánto me cuesta? Haciendo que este arreglo tiene n elementos, ¿cuánto me cuesta hacer esta separación donde mando uno a menores o mayores, etcétera? O de n, ¿sí? Tengo que recorrer este arreglo para poder hacer esto. Bien. Fíjense que si me pasa esto, no sabemos cuánto nos cuesta cuando esto estaba lindo y separado proporcionalmente, todo perfecto. Sí, todavía no lo sabemos, no importa. Pero sabemos que cuando esto es feo, la siguiente voy a tener que hacer algo que me cuesta n-1, pongámosle. n-2, n-3, n-4, n-5, etc. Esto termina siendo cuadrático. ¿Sí? La próxima clase voy a mencionar brevemente cómo se puede evitar eso. Este es un caso, pero también podría ser algo que me lo haga en zigzag. Por ejemplo, que el primero, todos mayores, el segundo sea el máximo, entonces todos me quedan los menores, después de una cosa así. ¿Sí? Obviamente son casos muy desafortunados. La clase que viene vamos a mencionar algunas cosas al respecto y a partir de ahí, este es el único caso y tal vez un poquito de una estructura de datos que hace cosas parecidas, donde les voy a tener que decir, vamos a asumir que las cosas vienen de forma linda, ¿sí? Para que después en teoría de algoritmos les digan, bueno, aunque no vengan lindas está todo bien porque va a funcionar todo bien y les van a dar hay como una clase que es básicamente demostración de todo va a estar bien, ¿sí? Así que no nos vamos a preocupar por ahora. Por ahora vamos a decir, esto tiene un problema. Se puede resolver tomando aleatoriamente, por ejemplo, agarro 3 elementos al azar y me quedo con el del medio. O sea, agarré un 3, agarré un 8, agarré un 5, bueno, uso el 5 como pivote.
¿sí? Porque es el del medio de esos tres. Como bueno, estadísticamente eso, ustedes no saben un poco de prueba a priori, entonces teoría de algoritmos no tiene como correlativa prueba, pero ya están un poquito más maduros para poder tirarles un par de magias. Entonces, hasta ahora no calculamos la complejidad, vamos a calcular la complejidad tanto de búsqueda binaria como de merge sort, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, como habíamos hecho con el caso de máximo recursivo, tenemos que apelar, o sea, no, en iterativo es como, bueno, fíjate, tema ciclos, qué sé yo, etcétera, vamos a verlo, es bastante a ojo, se ve. Recursivo, si es un algoritmo recursivo simple como el de máximo, no es necesario llegar a plantear la ecuación de recurrencia porque se ve muy intuitivamente, ¿sí? Pero tal vez a estas alturas todavía necesitamos ese marco para llegar a esa intuición, ¿sí? Búsqueda binaria, tenemos que plantear esa ecuación de recurrencia. O sea, esa ecuación que habla de cuánto tiempo consume mi algoritmo considerando su recursividad, ¿sí? Entonces, para poner un poquito de ayuda a la situación, yo voy a tener que mi función recursiva, o sea, mi TDN, el TDN era el tiempo que consume mi algoritmo en función del tamaño de la entrada, n, en nuestro caso, n el tamaño del arreglo, va a tener una recursividad donde yo voy a llamar para la mitad de los elementos, ¿sí? Todo lo que yo hago que no es la parte recursiva son todas cosas constantes, ¿sí? Porque directamente tengo un if para el caso base y un return, bueno, qué sé yo. Después tengo un cálculo de cuál es el elemento del medio, o sea, perdón, calculo la posición del medio. Después me fijo, bueno, cuál es el elemento del medio y hago un if. Y en función de eso hago llamadas recursivas, ¿sí? Todas esas cosas son tiempo constante. Lo único que no es constante es lo que pasa en la recursividad, pero de eso se encarga la magia de la matemática, ¿sí? Yo voy a tener que TDN es TDN dividido 2, porque de vuelta yo llamo con la mitad del arreglo. La mitad izquierda o derecha, pero una mitad. Más 1 de 1 por el tiempo constante que me consume haber hecho todas las otras operaciones, ¿sí? Que pueden ser 5 o 6, no importa, es constante, ¿sí? Y sé que mi caso base me implica también un tiempo constante. O sea, cuando yo ya llego al caso en el que se me traspapelan los índices, o bien cuando ya encontré el elemento, cualquier caso es constante, ¿sí? Hasta acá estamos, compramos por ahora, después vamos a ir repasando más cosas de estas, pero la clase que viene también vamos a practicar un poquito más al respecto, ¿sí? Ok, bueno, ahora hay que resolver esta ecuación de recurrencia a ver a dónde nos lleva, ¿sí? El problema es que acá no es tan sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a decir que n, vamos a asumir, sin problema de pérdida de generalidad, que n es una potencia de 2. ¿Se puede resolver sin asumir eso? Sí, pero tengo que empezar a poner pisos y techos por lugares que queda todo horrible y no ayudan en nada, ¿sí? Entonces voy a suponer que n es 2 a la x, lo cual significa necesariamente que x es el logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Es por definición del logaritmo, nada más. Esto lo vamos a usar después. Entonces, paso número 1. Empiezo a reemplazar TDN, acá puse la misma ecuación, no hice nada más. Misma ecuación, y ahora reemplazo n con 2 a la x, ¿sí? Lo único que hago, 2 a la x dividido 2 es 2 a la x menos 1. Hasta ahora vamos con matemática de secundario, estamos bien. Entonces, TDN es t de 2 a la x menos 1 más o de 1. Bien. Recuerda, TDN es lo mismo que t de 2 a la x. Ok, Martín, no me ayudaste un carajo con esto. Está bien, o sea, si me dicen, me estás cagando porque ahora tengo una n acá, un 2 a la x, no sé qué hacer. Bueno, lo bueno es que si t de 2 a la x es esto, bueno, fijémonos cuánto vale esto para reemplazarlo, ¿sí? Yo, si aplico la misma lógica, t de 2 a la x menos 1 es t de 2 a la x menos 2 más o de 1, ¿sí? Porque simplemente, fíjate, reemplacemos a x con x menos 1 y me da lo mismo, ¿sí? Ok, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, reemplázame este bicho con esto de acá, porque es una igualdad. Entonces me queda que
t de n, que es t de 2 a la x, es t de 2 a la x menos 2 más 2 veces o de 1. Parece que esto no ayuda tampoco. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Yo puedo seguir haciendo esta misma lógica otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? ¿Cuántas veces puedo seguir aplicando esta lógica hasta llegar a un caso en el que digo, listo, ya está? X veces. Cuando ya llega a X veces, me va a quedar 2 a la 0, que es 1. Listo, estamos en un caso ya constante. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo aplico X veces, voy a llegar al caso base, que me va a dar un O de 1, y ya está. Entonces, fíjense que por esta formita ya tengo t de 2 a la x menos 2. O sea, por cada vez que yo aplico esta lógica me aparece un nuevo O de 1. ¿Sí? Y otro, y otro, y otro. Entonces, al final, cuando yo termine de hacer todo esto, me va a quedar x veces O de 1, que es lo mismo que O de x. Y x, les dijimos que es el logaritmo en base 2 de n. Entonces, O de logaritmo de n. Logaritmo en base 2 de n y logaritmo de n en el contexto de complejidad, o sea, O de log n u O de logaritmo natural de n, o logaritmo en base 2 de n, son todo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué son todo lo mismo? ¿Cómo? Sí, pero hay raíz de n también es menor que el lineal. Entonces, o sea, está bien, pero ¿qué diferencia a un logaritmo en base 2 de un logaritmo en base e? Por decir una cosa. Bien. Esa es una interpretación matemática perfectamente correcta y en realidad es lo más claro, que es la curva. O sea, me cambias un poquito la curva. Vamos. Exacto. En realidad es yendo a los bifes. ¿Cómo cambiaban ustedes de base en el secundario, base de logaritmos? Decían, bueno, no, necesito este logaritmo en vez de en base 2, lo necesito en base 10. Bueno, divido por el logaritmo en base 10 de 2. ¿Qué es eso? Una constante. ¿Complejidad? ¿Le importan las constantes? No. Entonces, vos querés logaritmo en base 2, logaritmo natural, logaritmo en base 10, lo que vos quieras, son todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, como son todo lo mismo, yo no pongo nada y ya está. ¿Sí? Y con eso estamos. Yo sé que muchos ahora con toda esta matemática dicen, bueno, recursar no es tan malo tampoco, ¿no? No se preocupen, no se preocupen. Esto puede ser peor. Mersort. ¿Sí? Mersort, vamos a tener una ecuación de recurrencia de la siguiente pinta. Vamos a repasar un poquito. TDN es, voy a tener dos llamados recursivos de la mitad de tamaño. ¿Sí? O sea, yo parto por la mitad a mi arreglo. ¿Sí? Igual que en búsqueda binaria. Esa lógica, esa parte es la misma, la división es la misma. Entonces es lógico que esta parte, la del t de n dio 2, sea lo mismo. Ok. Y yo tengo dos, en vez de antes que tenía un solo uno, porque yo en búsqueda binaria, yo descartaba una mitad y llamaba. Yo acá llamo para las dos. ¿Sí? Entonces yo acá tengo dos veces llamados de la mitad. O sea, estoy reflejando matemáticamente lo que hice en mi algoritmo, nada más. Y este más O de n es lo que me cuesta todo lo demás. ¿Qué es? La parte en la cual yo parto el arreglo a la mitad. Eso lo puedo hacer lineal o constante, dependiendo también incluso en el lenguaje. En el caso de Go puedo evitármelo, tal vez porque puedo usar slices. Pero la parte del intercalar ordenado necesariamente es lineal, porque necesariamente tengo que recorrer el arreglo, los dos arreglos ordenados, que entre los dos tienen un largo n. ¿Sí? O sea, yo tengo n dividido 2 más n dividido 2 de largo. ¿Sí? Y los tengo que recorrer a los dos para generarme mi nuevo arreglo. Entonces, independientemente de justo en este lenguaje, esta parte la puedo hacer más rápida, bueno, todo lo que quieras, pero la última parte, la de intercalar, esa seguro es lineal, seguro. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? De recurrencia. 2t de n dividido 2 más O de n. Entonces, ahora hacemos un par de flexiones matemáticas. Y vamos a hacer el mismo truquito que antes, que es decir, bueno, supongamos que n es una potencia de 2, ¿sí? Me olvidé de poner, bueno, volvemos a hacer lo mismo. No sé por qué no lo puse, pero bueno. Vamos a suponer que n es 2 a la k. ¿Por qué k y no x? Simplemente porque me olvidé que antes había usado x y acá usé k y no voy a cambiar las ecuaciones. Porque paja. Entonces, vamos a decir que nuestro n es un 2 a la k.
¿Sí? Entonces, 2 a la k dividido 2 más o de 2 a la k. Porque fíjense que acá tenemos un pequeño problema que antes no teníamos, que acá tenemos una n y acá también. Antes no lo teníamos porque tenemos n y un 1. Ok. Todo lo que no era la parte recursiva en búsqueda binaria son todas cosas constantes. ¿Sí? ¿Me compras eso? O sea, son comparaciones, cálculos matemáticos, o sea, de la posición del medio, if este elemento es menor, mayor, igual que lo que estoy buscando, y después son llamados recursivos, y ya está. Todo eso de 1. Pero en Mersort, lo que seguro es lineal, o sea, todo lo anterior, ver si estoy en el caso base o de 1, calcular la posición del medio o de 1, separar en 2 arreglos, podemos comprar por ahora que también es tiempo constante porque puedo usar los slices en Go, donde digo, bueno, me quedo hasta la mitad y de la mitad en adelante. Hasta ahí eso de 1. Llamo recursivamente para mitad izquierda y mitad derecha, pero después tengo que hacer el intercalado ordenado. Tengo que ir y fijarme, este y este cuál va, entre este y este cuál va, entre este y este cuál va, este. Tengo que ver todos los elementos. Y ahí eso de n, es lineal. No lo debería ser peor que eso, tampoco. ¿Sí? Entonces, acá empiezo a aplicar esa misma lógica donde digo, bueno, n es potencia de 2, es un 2 a la k, donde k es el logaritmo en base 2 de n. Bien, listo. Sigamos con la misma idea. Esto de acá, 2 a la k dividido 2, es 2 a la k menos 1, ¿sí? Es eso. Mismo truco de antes. Bueno, Martín, acá necesitamos reemplazar t de 2 a la k menos 1 con algo. Veamos cuánto vale. Aplicando la misma lógica que antes, t de 2 a la k menos 1 es 2 veces t de 2 a la k menos 2 más o de 2 a la k menos 1. ¿Sí? O sea, agarré esto y simplemente apliqué, pero en vez de con k menos 1. Reemplazamos poniendo todo esto acá adentro. Y empezamos a aplicar esta lógica una y otra vez. Y ahora en vez de aparecerme una x o una k, en este caso, por cada vez que yo aplico esta lógica me aparecen más cosas, porque acá tengo un 2. Porque yo estoy llamando para 2 lugares. Entonces, si ustedes se ponen a hacer así dibujitos y empiezan a decir, bueno, a ver, sumo y sumo, van a llegar a esto. Yo les digo, esto fue un viaje en Bondi muy pesado para mí, cuando tuve que preparar esta clase por primera vez. Y va a terminar quedando una formulita de este estilo, ¿sí? Si uno empieza a aplicar y empieza a llevar esta lógica más allá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ok, ahora tenemos que resolver esto. Me pareció una sumatoria. Las cosas... shit got real. Bueno. Entonces, ahora tenemos 2 opciones. 3. Opción 1, rezar. Opción 2, llorar. Opción 3, llorar y resolverlo. Yo voy por llorar y resolverlo. Ok, entonces vamos a empezar a hacer un poquito de artilugio. Tengo acá un 2 a la i, ¿sí? ¿Sí? De esta sumatoria desde i igual a 0 hasta k menos 1. ¿Sí? Este 2 a la i lo puedo meter acá adentro y me va a cancelar este menos i. Menos cosas. Bien. ¿Sí? Ahora, este 2 lo puedo meter también acá adentro y no hay problema, y me va a cancelar este menos 1. Menos cosas. Bueno, más rápido. Dale, Martín. Bien. Y ahora veamos que en esta sumatoria nada depende de i. Nada. Si yo hago la sumatoria de k menos 1 veces algo, ¿cuánto me da? Si le digo, esto es k, ¿sí? K veces. Si yo sumo k veces algo, ¿cuánto me da? O sea, si yo digo, sumo k veces un valor que vale, no sé, 5. ¿Cuánto da? K por 5, ¿sí? Entonces, perdón, meto este 2 a la k acá adentro para cancelar, o sea, digo, lo sumo una vez más para que me dé de 0 hasta acá y me queda o de 2 a la k. ¿Sí? O sea, simplemente acá cambio sumarlo una vez más. Y ahora quedándome esto mucho más simple que todo esto, hago esa lógica y digo, bueno, está sumándolo k veces o k más 1, de vuelta en complejidad ese más 1 no nos va a cambiar mucho. Y tal vez hasta le haya pifiado de acá debe ir desde 1 hasta k menos 1. Puede ser que me haya... Pero como no importa, entonces k veces o de 2 a la k. Que esto es lo mismo que
meto el k adentro y esto me queda O de 2 a la k por k. Recordamos, 2 a la k, ¿qué era? N. Ese era todo nuestro planteo. Y k era el logaritmo de n. Reemplazo 2 a la k por n y k por logaritmo de n y nos queda O de n log n. ¿Sí? Fácil. O sea, tampoco van a decir que es más difícil que, no sé, hacer una integral triple o algo por el estilo. Dale, gente. O sea, ¿van a tener que hacer esto en cada uno de los parcelitos? Sí. Nada, mentira. Mentira. Pero, piensen que de nuestro lado no hay tantos momentos gratificantes como para darles un segundito de un miedo terrible y un sudor frío por la espalda. Fue un segundo. Yo les digo, esto no es lo que les va a pasar. ¿Sí? Yo sé que esto les debe haber parecido terrible. Y está bien. Vengo con dos buenas noticias. Primero, vamos a concluir un poquito cosas de este estilo. ¿Sí? Primero, ¿sí? No vamos a calcular todo esto a mano. ¿Sí? Como les dije antes, para los algoritmos iterativos va a ser bastante simple verlo marcando, ok, esto es O de 1, esto es O de n, lo sumo o multiplico donde corresponda. Bien. Para los recursivos básicos va a ser también en general bastante sencillo de irlo viendo. ¿Sí? No va a ser algo terriblemente difícil. O sea que todavía, no les digo, es fácil ya para ustedes ahora mismo. Van a necesitar un poquito de ejercitación y de práctica. Pero van a estar ahí. Ahora, para más complejos, o sea, para casos de división y conquista, hay un teorema. ¿Sí? No vamos a hacerles lo que les hacen, bueno, estimo yo que de acá debe haber una sola persona cursando Física 2, dadas las condiciones del nuevo plan y qué sé yo. Pero en general yo les cuento a los que no la vayan a cursar nunca. En Física 2, las primeras 2-3 semanas los tienen calculando integrales triples a lo bestia para después decirles, es una jodita, había un teorema que les hace esta cuenta en 2 segundos. Y vos decís, ¿y para qué me estuviste 3 semanas calculando integrales triples? La puta madre. Esa fue mi sensación. Yo estaba haciendo en casa la tarea como, la puta madre, integral triple acá, que el teorema de la divergencia, que Gauss, no sé qué. Yo no sabía para qué mierda estaba haciendo todo eso y después me dijeron, hay un teorema de Gauss que lo resuelve en 2 patadas. Así como, ¿y para qué me gasté todo este tiempo? Tiene sentido tal vez para un caso estrafalario y puede ser, qué sé yo, pero no para los de Física 2. Bueno, nosotros no le vamos a decir eso. Entonces, ¿por qué entonces me gasté en resolverlo a mano? Por 2 razones. Razón número 1, para mostrarles que se puede, o sea, hay una forma analítica de resolverlo y que en realidad todo el teorema viene de acá, en realidad, ¿sí? Para mostrárselo una vez, no se los vamos a tomar esto de ninguna forma, ni en ningún contexto, pero hay algunos casos muy raros, no tan raros, donde no se puede aplicar el teorema, ninguno que afecte a esta materia, pero sí, tal vez en teoría de algoritmos, donde tal vez igual, el teorema que vamos a ver va a estar simplificado y va a tener algunas cosas, ¿sí? De vuelta, todo eso es tema para la siguiente materia, pero quiero dejarles por lo menos ciertas bases para que tampoco pretendo que vayan a la siguiente materia y digan, sí, por supuesto me acuerdo de la sumatoria esa y cosas raras. No, por supuesto que no, pero por lo menos digan, sí, pasaban esas cosas feas y que yo nunca tuve que hacer. Y cualquier cosa pueden venir a la diapo y fijarse qué onda. Está todo bien. O sea, esto está público, así que... ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver un teorema que nos va a resolver esto. O sea, que vamos a llegar a la complejidad de merge sort, búsqueda binaria, etcétera, con una cuentita simple. ¿Sí? Donde tenemos que tener ciertos cuidados, porque es fácil cagarla. Pero pero claramente no vamos a tener que hacer esto. ¿Sí? No va a ser esto. Ni cerca. O sea, ¿cuánto de esto vamos a tener que hacer? Yo les digo. Esto y una cuenta más. O sea, tenemos que llegar a esto y después tenemos que hacer una cuenta. Y con eso estamos. ¿Alguna pregunta de todo esto? Ok. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con estos temas. Si bien me quedan unos minutos, seguir metiendo cosas acá, va a quedar, cualquier cosa que dé ahora va a quedar a la mitad. Si quieren, podemos ver de hacer algún ejercicio si quieren. No sé, de la guía. No puedo decirles más que eso.
Como quieran, si quieren descansar ahora hasta las 7 también está bien, ¿eh? No, díganme ustedes. Yo mientras tanto simplemente voy abriendo la guía. Bueno, está bien. Entonces simplemente los dejamos descansar por ahora.